Hermanos, buenos días, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera que para esta parte de nuestro servicio de la escuela dominical abramos la escritura en el Evangelio según San Lucas. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 26 y 27. Lucas 9, 26, 27. Y el tema que nosotros vamos a tratar en esta mañana para nuestra escuela dominical le vamos a llamar "No nos avergoncemos de Cristo". No nos avergoncemos de Cristo. Y la palabra del Señor dice: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Muy bien, ese es el texto que nos toca en esta mañana estudiar como nuestra escuela dominical. Estamos haciendo nosotros el estudio expositivo del Evangelio según San Lucas. Y nosotros sabemos de que la Biblia en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, contiene los Evangelios sinópticos. Los Evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y también tenemos el Evangelio juanino, el Evangelio según San Juan. Entonces nosotros, cuando por lo general abrimos un pasaje de la Escritura como este, podemos encontrar de que esta misma circunstancia, esta misma enseñanza también ha sido registrada en otros evangelios, en los sinópticos, en Mateo y en Marcos. Por eso es que muchas veces nosotros utilizamos los registros que hicieron los otros evangelistas para poder traer al estudio nuestro la palabra de Dios de una manera más completa, la palabra de Dios vista desde diferentes ángulos de un mismo acontecimiento. Y en esta parte en la cual las palabras del Señor Jesucristo hablan acerca de la vergüenza que algunos pueden tener y van a tener acerca de Él y de su palabra, vemos de que Marcos también registra esta misma circunstancia, este mismo hecho, en el capítulo 8, versículo 38, que es el que nosotros vamos a estar tratando en esta mañana. Vamos a hacer un complemento nosotros en lo que Lucas nos relata de esta circunstancia y también lo que Marcos trae sobre esta circunstancia para que nosotros podamos tener mayor luz de nuestro estudio. En Marcos 8:38 la Escritura dice, y yo estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas, dice: porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muy bien, nosotros podemos encontrar de que Marcos añade algunas
palabras más, ha rescatado un poco más del discurso del Señor en este contexto que nosotros estamos viendo en la palabra del Señor. Y evidentemente aquí habla acerca de la vergüenza que van a sentir las personas del Señor Jesús y de su palabra. Por eso quizás para que podamos tener nosotros una mejor atención a nuestro estudio de esta mañana, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta de las personas si les preguntamos, ¿te avergüenzas de Cristo? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Es una pregunta directa que tiene que ver con el pasaje que nosotros estamos estudiando en estos momentos. ¿Te avergüenzas de Cristo? ¿Cómo respondería una persona que no ha nacido de nuevo, pero que vive en un país religioso como el de nosotros? Porque tenemos que hacer esa diferencia, ¿no? Nosotros vivimos en un país que es religioso. Nosotros podemos saber que la religión que predomina comúnmente o la que tiene más aceptación en nuestro país es la religión católica romana. ¿Cómo respondería una persona cuando nosotros le preguntáramos, quizás a ellos, ¿te avergüenzas de Cristo? Bueno, ¿qué se entiende cuando nosotros escuchamos la palabra avergonzarse? Eso es algo que nosotros tenemos que primeramente establecer. ¿Qué significa avergonzarse? Muchas personas podrían pensar que ellos no se avergüenzan del Señor porque no tienen ningún problema en colgar una imagen de Cristo en las paredes de su casa. ¿Alguien podría decir eso? Podría decir, no, yo no me avergüenzo del Señor. Mira, pasa aquí a la sala de mi casa, fíjate, yo tengo aquí a Cristo, el corazón de Cristo. Acá yo tengo los cuadros de Cristo por todos lados. Yo no me avergüenzo del Señor. ¿Cómo me puedes hacer tu semejante pregunta? Yo te estoy demostrando aquí con mi pared que yo no me avergüenzo del Señor. Otras personas podrían decirnos de que porque llevan una estampita colgada aquí, ¿no? O se ponen una corbata de un determinado color con una imagen determinada, pueden decir, no, mira, yo no me avergüenzo del Señor, aquí está, yo tengo acá esta foto, ¿no? Esta estampita, y yo estoy caminando por la calle y yo dejo que las personas vean aquí que yo estoy llevando a Cristo, aquí está, yo no me avergüenzo, no tengo vergüenza. Y ellos pueden creer de que esa es una señal o una evidencia de que no se avergüenzan del Señor. Pero ¿es eso lo que habla la Biblia? ¿Es eso lo que el Señor tiene como intención cuando Él hace esta declaración? Cuando Él dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Está hablando eso el Señor? De que nosotros demostremos que no hemos sido o no estamos avergonzados del Señor de esa manera. ¿Es eso lo que el Señor espera de un hombre en una generación pecadora, como dice Marcos en su Evangelio? No, hermanos, no, amigos. Lo que la Escritura quiere hablar, lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de sus palabras es algo que es totalmente distinto. Es muy diferente, es diferente a nuestra manera de pensar. Y muchas veces nosotros cometemos el error de tomar el contexto que encontramos o leemos en la Escritura de una manera literal, como que no existieran barreras entre aquel tiempo en que el Señor andaba en Palestina y los tiempos de ahora. Y creemos que cuando el Señor habla de la vergüenza es lo mismo que yo entiendo ahora en el siglo XXI, pero eso es un error porque no es así. Cuando el Señor habla de avergonzarse es diferente a cómo es que nosotros tenemos que entenderlo. Pero ¿verdad que podemos pensar de esa manera nosotros? Y aún las personas que han hecho una profesión vacía de fe en Cristo, ellos pueden decir, no, yo no me avergüenzo del Señor, yo camino con mi Biblia por la calle. Aquí está, mira, yo camino con mi Biblia por el brazo.
Yo estoy dando testimonio de que no me avergüenzo de las palabras del Señor. ¿Será eso lo que el Señor nos está enseñando? Una persona que ha hecho una profesión de fe también puede decir, no, yo todos los días voy al culto. Yo también voy al servicio, a la iglesia los miércoles, los domingos, los sábados. Cuando está cerrada mi iglesia, me voy a otra iglesia. Yo siempre procuro estar en algún templo adorando y bendiciendo al Señor. ¿Es esa la manera como es que una persona demuestra que no se ha avergonzado de Cristo? Pues no, hermanos, esa no es la manera en que Dios está hablando aquí por medio de la Escritura. Esa palabra avergonzarse que nosotros la podemos entender quizás como una vergüenza. Muchas personas se avergüenzan de varias cosas. Yo antes que el Señor a mí me rescatara, yo vivía avergonzado de muchas cosas que hacía, cosas que eran pecaminosas. A veces yo bebía demasiado alcohol y llegaba dando pena a mi casa y caminaba por la calle y me veían los vecinos y yo a veces hacía escándalo. Y al día siguiente, ¿cómo estaba? Cuando mi hermano me decía, hiciste esto, hablaste así, dijiste esta palabra, al vecino le dijiste esto. ¡Wow! Estoy avergonzado. ¿Es esa vergüenza que habla la Escritura? No es esa vergüenza la que habla el Señor. No lo es. La frase avergonzarse del Señor es la manera negativa. Es la manera negativa que una persona no afirma quién es el Señor y que su palabra es autoritativa. El Señor lo dice de una forma negativa aquí, avergonzarse. ¿Pero qué significa avergonzarse? Avergonzarse significa no testificar de Cristo y no testificar de su palabra como autoritativa. Eso es lo que significa. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿estás tú allí? ¿Eres tú testigo de Cristo, así como fueron testigos sus apóstoles, sus santos, su iglesia primitiva? ¿Eres tú así? ¿Das testimonio de su palabra? ¿Abres tú la Escritura y dices, esta es verdaderamente la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra que debe gobernar a todo ser humano? ¿Realmente tú haces eso? Y principalmente para tu vida. Pues si no haces eso, estás avergonzado de Cristo. Es como decir que una persona, quien quiera que sea, no quiere tener nada que ver con el Señor Jesucristo ni con la Biblia. Eso es lo que significa avergonzarse del Señor. Yo no quiero saber nada de la Biblia. A mí no me la abras. No me hablas la Biblia, no me leas la Biblia. Eso es avergonzarse de su palabra, porque así dice el pasaje. Dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras. ¿Cuál es la palabra de Dios? No es la Biblia. No es por medio de ella que Dios se revela a los hombres de una manera escrita. Entonces, cuando nosotros decimos, no, mira, a mí no me hables de la Biblia es un libro antiguo, está pasado de moda, nosotros vivimos en el siglo XXI, la época de la ciencia, los cohetes han llegado a la luna, no, ¿sabes qué? No me hables de la Biblia. Eso significa avergonzarse de las palabras del Señor. Avergonzarse del Señor es no seguir sus pisadas, no seguir su ejemplo. Eso es avergonzarse. Hay que recordar, hermanos, que las Escrituras nos enseñan que el Señor demanda fidelidad completa. No demanda a Él una fidelidad parcial, una fidelidad intermitente. El domingo soy fiel al Señor, pero el lunes no lo soy, el miércoles no lo soy, el viernes, todo, de lunes a sábado yo no soy fiel a Él, pero el domingo sí. No, el Señor no demanda ese tipo de fidelidad. Dice la Escritura en Lucas 11:23, un pasaje que nos habla de una manera muy clara lo que estamos afirmando ahora. El que no está conmigo, contra mí está. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, contra mí está, dice el Señor. Y el que conmigo no recoge, desparrama.
se da cuenta lo opuesto. Si yo no recojo con el Señor, es como si yo desparramara. Yo puedo decirle, pero Señor, yo no estoy desparramando, simplemente no estoy recogiendo contigo. Pero el Señor dice, no, si tú no recoges conmigo, es como si estuvieras desparramando. Hermanos, existe aquí un terreno neutral. Nosotros podemos ver aquí un terreno medio. No lo hay. Por eso es que yo les digo, Cristo no demanda una fidelidad intermedia. Cristo no es así. Cristo no es alguien quien nosotros podemos usar como una prenda de vestir. Me pongo el saco el domingo, pero luego lo tengo colgado ahí en el ropero todo el resto de los días de la semana. No es así Cristo. En Apocalipsis 3:16 también dice, así, puesto que eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow, hermanos, esas son palabras que deben hacernos temblar. El Señor no soporta a los tibios. El Señor quiere gente consagrada para Él. Por ello, hermanos, una persona puede hacer una confesión de labios, reconociendo a Cristo como su Señor. Sin embargo, en su vida práctica ofrece lealtad parcial a su palabra. Esa es una persona que se avergüenza del Señor. Ese es alguien quien tiene vergüenza de su persona. Tal persona que ha hecho una profesión de labios nada más, pero que también no es 100% fiel al Señor. Y cuando hablamos de fidelidad al Señor, es de que nosotros actuemos conforme su palabra. Sea que estemos aquí, sea que estemos en nuestra casa, sea que estemos en nuestros trabajos, todo tenemos que verlo, filtrarlo por medio de la Escritura. Y si no lo estamos haciendo así, si una persona ha hecho una profesión de labios, pero desobedece o tiene práctica de desobediencia al Señor, esa persona se encuentra en la misma situación de necesidad espiritual que una persona que ha negado al Dios vivo. Una persona que es tibia necesita lo mismo que un ateo necesita. Una persona que es obediente parcialmente al Señor tiene la misma necesidad de alguien que ha negado a Cristo o la existencia de Dios, un ateo. No existe un medio camino con el Señor. Nosotros reconocemos que las Escrituras nos enseñan que los hombres aman más el tener una vida fuera de los mandamientos de Dios. Las personas creen que la libertad verdadera se encuentra cuando nosotros no tenemos que obedecer a nada ni a nadie. Así pensamos. Esa es la característica del mundo en el cual nosotros estamos viviendo. No ley, no queremos nadie que nos diga qué cosas son las que tenemos que hacer. Es más, ni siquiera a la policía se le respeta. Cuando la policía quiere poner una multa a alguien por un tránsito, hasta el chofer va y procura hasta golpearlo al policía. Las leyes en nuestro país no son respetadas. ¿Y por qué no son respetadas? Porque a nosotros no nos gusta que alguien nos diga cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer las cosas. Es la vida natural de una persona. No quieren obedecer a nada ni a nadie. Solamente allí está la verdadera libertad. Los hijos ni siquiera quieren obedecer tampoco a los padres. Tampoco quieren obedecer. Cada uno quiere vivir ya conforme es que se les antoje. Pero sabemos que dentro de ellos, de estas personas, se aloja la idea de ser moldeados conforme a la corriente de la moda, o a lo que llaman estar a la moda, siguiendo aquellas cosas que la televisión nos ofrece, siguiendo los consejos que las personas modernas nos traen a nuestros oídos. A nadie le gusta que le digan: eres una persona anticuada, eres una persona que parece que vivieras en el siglo XVI, en el siglo XV. Eres alguien que estás desfasado. Es alguien que eres un retrógrada. A nadie nos gusta que nos digan eso.
Así como a nadie les gustaba ser separado en la escuela, ¿no? A nadie nos gustaba pero ¿por qué no me escogieron para jugar? Nadie, todos queremos estar dentro de la multitud y creemos que la multitud, la muchedumbre, las masas, en esa corriente, ellos tienen la razón. Yo tengo que esforzarme por pertenecer a ellos. Y aún eso lo vemos en nuestros hijos, en las escuelas. Nuestros hijos se esfuerzan por estar dentro del grupito de los que son los más. ¿Y quiénes son los más? Los que viven imitando toda la podredumbre de otros países, imitando drogas, imitando música que lleva al libertinaje, embarazos a los 14 años, 15 años, esos son los más. Entonces, si yo no estoy dentro de eso, entonces pues voy a ser puesto aparte, y esto es algo que no quieren las personas. En realidad, las personas piensan que ser cristiano es dar pasos hacia atrás. Ellos piensan que Dios y su ley son asuntos del pasado, son asuntos anticuados y que no puede vivirse de esa manera en este tiempo postmodernos. Y algunos mal llamados evangélicos también han recogido este pensamiento y procuran introducirlo donde se reúne la iglesia del Señor. Por eso es que nosotros vivimos tiempos en que hay diferentes clases de cristianos. Hay cristianos bíblicos, hay cristianos gogó, hay cristianos yeye, hay cristianos hip hop, hay cristianos balada, hay cristianos reggaetón, hay cristianos de los blue jeans con agujeros, hay cristianos que se hacen tatuajes en el cuello, pero hay también los verdaderos. ¿Y por qué hay cristianos así ahora? Es que yo no puedo estar separado, no puedo alejarme de esta corriente. ¿Qué va a decir la gente que soy yo? Hermanos, avergonzarse del Señor es preferir aquellas cosas que Dios aborrece. Es estar del lado de aquellos quienes aborrecen a Dios y su santa ley. Es eso, avergonzarse del Señor. Es desecharlo a Él, es procurar vivir la vida como si Él estuviera muerto, para yo poder obedecer a la corriente de este mundo, al pensamiento de este mundo, a las ideas de este mundo, a la música de este mundo. Avergonzarse del Señor es no querer tener que ver nada con Él, ni con sus mandamientos, ni con su iglesia. Eso es avergonzarse del Señor. Avergonzarse del Señor es encontrar comodidad y placer en una vida donde Él no exista, ni Él mucho menos gobierne, sino que el yo es el que gobierna nuestras propias existencias. Eso es avergonzarse del Señor. ¿Piensas tú de esa manera? ¿Vives de esa manera? ¿Es ese tu propósito? ¿Es ese tu ejemplo? ¿Es ese tu paradigma? ¿Es eso lo que realmente tu corazón siente, persigue? Y yo ahora lo estoy diciendo por medio de mis palabras. ¿Están estas palabras descubriendo la intención de tu corazón? Estoy describiéndote, yo no te conozco a ti, yo no sé quién eres, yo solamente expongo la palabra de Dios, pero dice la Escritura que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra y revela hasta lo más profundo de los pensamientos y los sentimientos de los hombres. No soy yo quien está hablando esto, es Dios, es su palabra, es la Biblia. Para tal persona que se avergüenza del Señor, solamente le espera la misma respuesta de parte del Señor de la gloria en el día del juicio. ¿Qué dice nuestro pasaje? Nuestro pasaje dice: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. Está hablando de Cristo. Cristo se va a avergonzar de aquel que se avergüenza de Él. Es decir, en aquel día, el día del juicio, se aplicará el principio de la ley de la retribución. ¿Tú te avergüenzas del Señor? El Señor también se va a avergonzar de ti. ¿Sabes qué significa que el Señor se avergüence de ti? Significa condenación para tu alma. Significa que vivas
la eternidad separado de Dios, separado de su gloria, separado del cielo, que muchas veces nosotros hemos escuchado de la palabra de alguien. En Números, fíjense cómo dice, Números capítulo 14 en el Antiguo Testamento. Números capítulo 14, 43, nosotros encontramos aquí la respuesta que el Señor tiene para aquellos que se avergüenzan de Él. Aquí está el principio de la ley de la retribución que yo les decía, número 14, 43. Números 14, 43, la palabra del Dios dice: pues los amalecitas y los cananeos estarán allí frente a vosotros, y caeréis a espada, por cuanto os habéis negado a seguir al Señor, y el Señor no estará con vosotros. Qué terrible, hermano. El Señor está hablando aquí al ejército de Israel, al pueblo de Israel. Y aquí está hablando de la ley de la retribución. Y aquí está hablando de juicio de Dios. Esta es una figura de cómo es el carácter de Dios para con quienes lo nieguen, para con quienes se avergüencen de Él. Por cuanto os habéis negado a seguir al Señor, el Señor no estará con vosotros. Por eso es que en aquel día, en el día del juicio, todos van a recibir lo que quieren. Jamás nadie va a poder decir: Señor, pero ¿por qué me condenas? Yo te amaba, yo quería seguirte. Yo no me he avergonzado de ti, yo no quería hacer. No, hermanos. No es así. Cada uno tiene lo que merece. Y cada uno va a ir a ese lugar que le toca contento. Aquel que se avergonzó del Señor va a seguir negándole, aún desde el mismo infierno. Porque solamente la obra salvífica de Dios, el cambio de corazón que Dios hace en una persona, es el que hace que alguien ame a Dios. Y esas personas con sus corazones perversos, con esos corazones van a seguir yendo para allá, con esos corazones que se avergüenzan del Señor. ¿Por qué desearías para tu alma eterna tanto mal y desgracia? ¿Por qué? El pecado es insensato, puede satisfacer tu carne por un momento, pero condena tu alma eternamente. Condena tu alma eternamente. En Ezequiel 18, ¿cuántas veces escuchamos que el Señor dice: el alma que pecare, esa morirá? Esa alma morirá. Aquel que se avergüence de mí, yo también me voy a avergonzar del tal. Y Dios no es hombre para que mienta, dice la Escritura. Y Dios es fiel. Y Dios va a cumplir lo que Él dice, porque está escrito en su palabra. ¿Por qué escoger un camino que te lleva a la muerte eterna? Es algo insensato. Es como que viéramos una casa que está en llamas, en llamas, en llamas. Y vemos ahí 2, 3 personas que son ciegos completamente. Y vemos que esos ciegos están caminando hacia la casa y ellos no pueden ver. Cuidado, no vaya por allí. Está acercándose usted a una casa que está incendiándose. Usted va a salir herido, pero no ven y no escuchan. Y están caminando. Y nosotros les decimos: no vayas allí. Vas a perecer, vas a morir. Pero ellos siguen caminando, no ven, no escuchan. Así también, si Dios no abre los ojos espirituales de una persona, no van a poder ver esa realidad, la realidad del infierno. Las personas creen que es una cuestión de juego. Es más, el diablo es tan astuto que ahora la palabra diablo antes causaba temor pronunciarla, pero ahora la encontramos en muchos lugares. La encontramos en una marca de vino, el casillero del diablo.
Lo encontramos en nombres de discotecas, la casa del diablo. Ya no hay temor para lo que es el infierno. Y son personas que están ciegas y sordas caminando, y nosotros que vemos en la desesperación, les decimos: ten cuidado. Es como que si le dijéramos: no te avergüences del Cristo, arrepiéntete. ¿Por qué desearías que tu alma eterna padezca tanto mal por toda la eternidad? ¿Y qué hay de aquellos que hemos hecho una profesión de fe en Cristo? Porque no solamente es para aquellos que con su vida niegan al Señor de una forma explícita, evidente, sino también que hay de aquellos que han hecho una profesión de fe en el Señor, de aquellos que dicen: sí, yo soy cristiano. ¿Será eso suficiente? ¿Será suficiente orar una oración? ¿Será suficiente venir el domingo a la iglesia? ¿Será suficiente venir al culto cada vez que estas puertas se abren? ¿Es eso suficiente? ¿O importa mi caminar y mi testimonio como discípulo del Señor? Pongámonos a pensar, ¿qué es lo que importa? Yo creo que dimos una respuesta a estas preguntas el domingo pasado, pero es importante que recordemos lo que las Escrituras nos enseñan a lo largo de todas sus páginas. Cuando una persona que ha hecho una profesión de fe y tiene por costumbre estar en medio de personas que no han sido salvadas por Cristo, tiene por costumbre avergonzarse de imitar la humildad de Cristo, estaría también negando al Señor. Cuando su estilo de vida es ese: estoy rodeado en mi trabajo, en mi escuela, en mi universidad, en donde yo esté, y tengo vergüenza de imitar la humildad de Cristo, el carácter de Cristo, está negando al Señor, se está avergonzando de Cristo también. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando una persona tiene esa costumbre, pues yo también, dice el Señor, me voy a avergonzar de tal en el día del juicio. Cuando una persona tiene por costumbre avergonzarse de imitar el ejemplo de vida de nuestro amado Señor, lo está negando delante de los hombres, y el Señor dice que también se va a avergonzar de él en el día del juicio. Cuando una persona tiene por costumbre sentir miedo de vivir los preceptos divinos dados a los hijos del reino, también se está avergonzando del Señor, y el Señor se va a avergonzar de él. Cuando una persona tiene por costumbre seguir la corriente de este mundo por no quedar mal con ellos y no practica la justicia que le agrada a Dios, también está negando, se está avergonzando del Señor. De los tales, el Señor también se avergonzará en el día del juicio. Por eso es que no es suficiente decir: yo soy cristiano, mírame. No, aquí tengo mi etiqueta, me pongo un solapín de la iglesia donde yo congrego, ya está. Y me pongo una Biblia en la mano, ya creemos que por obra de magia ya soy aceptable a los ojos del Señor. Pero en mi testimonio, la prueba que uno es cristiano es que no se avergüenza de Cristo. No se avergüenza, no importa la presión que pueda venir sobre uno, no niega a su Señor. Y a veces nosotros decimos: no, pero a veces la presión es tanta. Hermanos, ¿cuántas veces hemos recordado nosotros en nuestras enseñanzas a la iglesia de Roma cuando estaba perseguida por Nerón? Y cuando era un delito ser cristiano, era un delito que era condenado con la pena de muerte, y tenían ellos que refugiarse en catacumbas para poder practicar su religión. Y cuando ellos eran capturados, se les decía a ellos: ¿quién es el Señor? ¿Cristo o César? Cristo es el Señor, pasa por acá con tu familia, eres comida de león. La única manera de salvar su pellejo era negando al Señor, decir que César era el Señor. Esos libraban su vida, pero el Señor se habrá avergonzado ya de ellos después que murieron. La presión que tenemos ahora no es mucha. La presión que tenía la iglesia
En Roma era una prisión diferente a la nuestra. Ahí sí el pellejo de cada uno estaba en juego y ellos no negaron, no se avergonzaron de su Señor, sino que expusieron aún hasta sus propios hijos para que sirvan de comida de león en un coliseo en Roma hace un par de miles de años atrás. Por eso yo quiero preguntar, ¿nos avergüenza presentarnos como testigos de Cristo delante del mundo? ¿Nos avergüenza eso? Hermanos, si abrimos en Job, capítulo 31, yo quiero leer desde el versículo 24 hasta el versículo 28. Y ya estamos viendo que avergonzarse del Señor y negar al Señor son sinónimos. Son sinónimos. Y en Job, capítulo 31, versículos 24 y 28 al 28 dice: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Hay personas que quizás ponen su confianza en su dinero, en su trabajo, en su esfuerzo, en su profesión. Y todo este contexto, hermano, está hablando de qué cosa? De idolatría. Una persona idólatra es una persona que ha negado al Señor. Y dice que es una maldad por la cual se demuestra que pues el tal ha negado al Dios vivo. ¿Por qué? Porque hay idolatría a las riquezas, hay idolatría a la creación, hay idolatría a las criaturas, hay idolatría a uno mismo. Y el tal ha negado al Señor. Por eso una persona que anda en rectitud no depende de las riquezas. El oro no es su Dios. No vive persiguiendo más. No vive buscar enriquecerse desobedeciendo a Dios. No. Porque una persona que desobedece a Dios para alcanzar más riqueza, para alcanzar una mejor posición, está negando a Dios. Un cristiano no puede pensar de esa manera. Hay idolatría a la creación cuando dice: si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa. ¿Por qué dice así Job? Porque el sol y la luna, así como en el tiempo de los incas, aquí eran dioses en el tiempo de ellos también. Ellos adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a la creación en lugar de adorar al Creador. Idolatría. Y mi corazón se engañó en secreto. Dice, y mi boca besó mi mano. Idolatría a uno mismo, dependencia de uno mismo. Soy yo quien tiene que esforzarse. Dios no cuenta. Dios es en realidad una cosa que puede ayudarme en algo, pero yo soy el principal protagonista acá. Sin mí yo no puedo vivir. Sin mí yo no puedo alcanzar lo que me propongo. Eso es negar al Señor. Eso es avergonzarse del Cristo. Y el Cristo se avergonzará del tal también. La idolatría en el corazón del hombre es una evidencia que se ha negado al Señor Jesucristo como Dios supremo. Hermanos, en cuanto a la vergüenza por la palabra de Dios, porque no solamente es avergonzarse de Cristo, sino también nuestro versículo en Lucas 9 nos habla de la vergüenza por la palabra de Dios. Nosotros podemos recordar un pasaje de la Escritura en este punto. En Romanos capítulo 1, versículo 16. Y es interesante este tema de la vergüenza, hermanos, porque yo creo que es de mucha bendición para nuestras vidas. Y para que reflexionemos nosotros cómo es que estamos caminando, cuál es la necesidad de mi alma. Si el Señor te está hablando ahora, es tiempo de arrepentirse y volverse a Él. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree.
del judío primeramente y también del griego. Y en esta parte, hermanos, nosotros sí tenemos mucho que hablar, muchas horas que hablar. Podemos hablar mucho también de cómo es que se avergüenzan las personas del Señor Jesús, pero también del Evangelio. En nuestros días el ejemplo que la iglesia ha tomado para llevar a cabo sus actividades evangelísticas es la de parecerse al mundo. Parecerse al mundo. Predicar la palabra de Dios que confronta al pecador con sus pecados se ha convertido en un método que ha pasado de moda y que no debe ser aplicado en nuestros días. Está cambiando todo, ¿no se da cuenta? Ahora tenemos que echar mano del pragmatismo, aquello que funciona, aquello que le agrada a las masas. Las estrategias de marketing son la solución que buscan los ministros, los pastores desesperados por llenar los asientos vacíos de sus iglesias. Ya no se espera por la obra de conversión del Espíritu Santo. El pensamiento de hoy es usar cualquier método con tal de hacer que los pecadores entren dentro de la iglesia. Algunos ofrecen desayuno. Yo me tocó conocer una vez a una iglesia, no sé si se llama iglesia o podemos decirle iglesia, allá en Tulsa, en Oklahoma. En ese lugar, lo que se hacía era a las personas que llegaban temprano se les daba un buen desayuno. Hispanos. ¿Ustedes tienen idea de la cantidad de personas que iban allí? Hermanos, yo creo que eran como unas 3,000 personas hispanas que entraban ahí. Había desayuno, había donas, las riquísimas donas, tenía usted su café, tenía crema para echarle, todo era muy bueno. Pero hable usted con ellos después que salgan del culto. Y pregúnteles de la Biblia, si es que saben algo de la Biblia. Mire usted el testimonio de ellos. Nada que ver. Pero está llena la iglesia. Es que eso funciona. Eso funciona. Por eso es que no se llama iglesia. Hacer todo esto, hermanos, es negar las palabras del Señor, es avergonzarnos de ellas, es avergonzarnos de la predicación de hoy. La predicación de hoy día lo que ha hecho es quitar la ofensa de la cruz. Eso es lo que ha hecho. Eso es avergonzarse del Señor también. Y en estos días de peligros, los que predicamos la palabra de Cristo, debemos recordar las palabras que Pablo le escribe a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, nosotros encontramos también estas mismas palabras. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mira aquí lo que le está diciendo Pablo al joven Timoteo. Timoteo era joven, era un pastor muy joven. Y aquí la forma de las palabras en que está escrito no es que Timoteo se vaya o se había avergonzado, no, sino las formas de la palabra en el idioma griego es una que nos dice como que Pablo le estuviera hablando estas palabras a Timoteo. Es como que le dijera: Timoteo, tú eres una persona muy tímida, yo sé que tú eres tímido en tu carácter, pero yo te voy a decir, cuando vayas para allá y veas todo lo que está sucediendo, no te avergüences de Cristo, no te avergüences de mí. No es que Timoteo haya caído en vergüenza del Señor, jamás. Pero aquí hay una advertencia para todos nosotros también. Porque todos nosotros de una o de otra forma tenemos que compartir el Evangelio. Ahí donde estás. Aquí no nos vamos a evangelizar entre nosotros. Tenemos que evangelizar a quienes, aquellos que no conocen al Señor, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras universidades. ¿Harías eso tú? ¿Te daría vergüenza testificar de Cristo a tus compañeros de clase, por ejemplo? ¿Te daría vergüenza testificar a tu familia acerca de Cristo? ¿Te daría vergüenza testificar de Cristo en tu trabajo?
Yo quisiera compartir en esta parte de este versículo de 2 de Timoteo que hemos leído, el comentario de Calvino, cuyas palabras, hermanos, parecen indicar que tanto en el tiempo de él como en nuestro tiempo, algunos cristianos se avergüenzan y se avergonzaban del Evangelio. Él escribió así, comienzo la cita: por tanto, no te avergüences. Pablo dijo esto porque la confesión del Evangelio era tenida por infamante, y por lo tanto, él prohíbe que bien la ambición o el temor a la desgracia le impidan o coarten la libertad de predicar el Evangelio. E infiere esto de lo que ya se ha dicho, porque aquel que está armado con el poder de Dios jamás temblará ante el ruido que produzca el mundo, sino que reconocerá como honorable que los hombres perversos lo señalen con las marcas de la desgracia. Y justamente llama al Evangelio el testimonio de nuestro Señor, porque aunque Él no tiene necesidad de nuestra ayuda, sin embargo nos impone esta obligación para que demos testimonio de que sostenemos su gloria. Es un grande y señalado honor el que Él nos confiere, y ciertamente a todos, porque no hay cristiano que no deba considerarse un testigo de Cristo, pero principalmente a pastores y maestros, como Cristo dijo a sus discípulos: me seréis testigos, en Hechos 1:8. Por consiguiente, cuanto más odiosa sea la doctrina del Evangelio para el mundo, más seriamente deben ellos esforzarse por confesarla abiertamente. Fin de la cita. Tremendas palabras. Tremendas palabras. Y son las palabras que también nosotros necesitamos para nuestro tiempo. ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿Te avergüenzas de Cristo? Cristo se va a avergonzar de ti también. La predicación fiel del Evangelio no es una predicación popular, pero ese es el mensaje que tiene poder para salvar. Ninguna persona puede ser salva sin el Evangelio. Ninguna persona puede ser salva si es que no se le habla del pecado, si es que no se le confronta con el pecado. Ninguna persona puede ser salva si después de confrontarla con el pecado no se presenta la cruz como un refugio para esconderse de la ira de Dios. Nosotros no debemos preocuparnos por el destino de nosotros como consecuencia de predicar el Evangelio, ya que nosotros nos encontramos en las manos de ¿quién? Las manos de Dios, y nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Así que ¿por qué te preocupas de tu destino? Salvo que tengas miedo que el mundo te desprecie. No debemos aguar el mensaje de la palabra de Dios. Eso sería avergonzarnos de las palabras de Dios, y debemos recordar que su nombre y su palabra se encuentran en la misma altura espiritual. El Salmo 138:2 dice así: me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Y el nombre de Dios representa su persona. Su persona y su palabra están elevadas al mismo nivel. Por eso es que Cristo nos dice de que Él se avergonzará de aquellos que se avergüenzan de Él. Hermanos, si las personas no están dispuestas a recibir el testimonio que se nos ha encargado entregar, no es porque el mensaje sea equivocado, sino porque ellos aman el pecado. No te preocupes. A veces yo veo que las personas se desesperan y están tratando de ¿cómo hago para que crea? ¿Cómo hago esto? Le regalo un sándwich, le voy a invitar al cine. No, hermano, no tienes que desesperarte. No tienes por qué desesperarte. Ellos simplemente rechazan el Evangelio porque aman su pecado. Y tú ni nadie lo puede solucionar más que ¿quién? Dios, Cristo. Cristo. Ellos rechazan no porque el mensaje esté mal dado, sino porque aman el pecado. Spurgeon, quisiera citar también al pastor Spurgeon. Y un poco esta parte que voy a citar está dirigida para los que predicamos el Evangelio, y en un sentido más amplio para todos y cada uno de nosotros. Spurgeon escribió lo siguiente durante la controversia del declive:
La controversia del declive fue un tiempo en que el pastor Spurgeon fue expulsado de la Unión Bautista de Londres. Hubo en ese tiempo miles de votos en contra de Spurgeon para que sea expulsado, y solamente, ¿sabe cuántos votos a favor tuvo Spurgeon? 7. Él luchó contra la mundanalidad de su tiempo, contra la modernidad, contra las herejías y todo, y fue expulsado, hermanos, de la Unión Bautista de Londres. Y estas palabras que Spurgeon escribió en un sermón, él las predicó en realidad, deben traernos aliento para continuar firmes sin avergonzarnos de Cristo ni de su palabra. Voy a comenzar la cita. Hermanos, debemos estar dispuestos a ser ridiculizados por causa de Cristo, incluso la clase peculiar de ridículo envenenado que tanto les gusta a los cultos derramar sobre nosotros. Debemos estar dispuestos a ser considerados como grandes tontos por causa del Señor. Por mi parte, yo estoy dispuesto a ser 10,000 veces tonto por mi amado Señor y Salvador, y cuento como el honor más elevado que se me pueda conceder el ser despojado de toda honra y ser castigado con todas las censuras por la causa de la antigua y gloriosa verdad que está escrita para siempre en mi corazón. Antes que yo renuncie a mi fe, voy a tener que ser pulverizado. Esas también son mis palabras. Y esas deben ser las palabras de cada uno de nosotros. Antes que renunciemos a nuestra fe, tenemos que ser pulverizados. Hermano, no te avergüences del Señor por guardar una dignidad falsa delante de los pecadores. Y usted que no tiene a Cristo, no se avergüence de tener al Señor por causa de una vergüenza falsa que puede pasar delante del vecino, delante de la familia. Esta dignidad no tiene ningún valor verdadero, debería ser desechada por conseguir la salvación del alma. ¿Te ha salvado el Señor Jesús? ¿Te ha salvado del pecado? ¿Te ha hecho libre del pecado el Señor Jesús? ¿Te avergüenza lo que pueda decir un hombre mortal de ti cuando abandones todo por seguir a Cristo? ¿Te avergüenza eso? Lo que te dice el gusano de la tierra, lo que te dice otro pecador, un esclavo del pecado, ¿te importa más su opinión que la opinión de Dios? Eso es insensato. Eso es insensato. Que a mí me importe más lo que diga una persona que va al infierno antes que lo que dice Cristo que me ofrece la vida. ¿Saben, hermanos? Eso es. El mundo está loco. ¿Pero a ti te importa eso? ¿De verdad te importa? ¿Te importa que digan tus amigos en tu escuela? ¿Te importa que digan tus amigos en la universidad? ¿Te preocupa qué cosa digan tus vecinos de ti? Eso está mal. Y tú que has confesado a Cristo como Señor, ¿cómo está tu testimonio cristiano? ¿Cómo está? ¿Le estás negando al Señor? ¿Sabes que cada vez que tú pecas, estás negando al Cristo de la gloria? ¿Lo sabes? ¿Sabes que cada vez que haces eso te avergüenzas de Él? ¿Sabes también que un verdadero cristiano no tiene como estilo de vida avergonzarse del Señor y de su palabra? Eres testigo, eres un testigo fiel. Hoy es día para proceder al arrepentimiento, pedir perdón y renovar nuestra vocación considerando el siguiente versículo. Está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Tienes ese espíritu tú? ¿Tienes ese espíritu? O más importante todavía, ¿lo quieres? ¿Quieres que el Señor te conceda ese espíritu? Clámale a Él. Hoy día es día de salvación, hoy es día de arrepentimiento. No te avergüences de Cristo ni de su palabra, porque Cristo se va a avergonzar de ti. Y la vergüenza de Cristo trae como consecuencia la ira eterna de Dios sobre tu alma. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos has traído aquí en Lucas,
en tu palabra, Señor, acerca de la vergüenza. Señor, ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Ayúdanos, Padre, con tu gracia, esa gracia salvífica. Ayuda a quienes no te conocen, Señor, para que en sus corazones puedan pensar, Señor, razonar, que es insensato que el testimonio o la opinión de los pecadores pueda tener más peso que tu palabra, que tu amor, que tu Cristo, tu Hijo que ofreciste en la cruz. Oh Señor, qué insensato es el pecado. Pero solamente tú puedes, Señor, abrir los ojos y los oídos de aquellos que están caminando hacia esa casa incendiada que se llama infierno. Un lugar, Señor, de donde ya no hay retorno, porque así lo enseña tu palabra. Señor, que hoy día sea día de arrepentimiento. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cual océanos tus